por estar con nosotros. Mariela, ¿qué es Dale Letra? Bueno, Dale Letra es un movimiento ciudadano que nació en el ciclo de protestas del año 2017. Somos un grupo de civiles, de ciudadanos, que teníamos tiempo conversando sobre la crisis del país y padeciéndola, y decidimos juntarnos para salir a la calle, para dar un paso al frente y llenar la protesta que había en ese momento en el país. Sentíamos que estaba vacía de contenido y significado. Nosotros sentíamos que salíamos a la calle en ese momento y no teníamos, nos sentíamos como unos objetos, y decidimos que queríamos ser sujetos dentro de la sociedad, y diseñamos este alfabeto móvil. ¿Por qué se sentían objetos? ¿Se sentían usados, en pocas palabras? No, pero no es porque nos sintiéramos usados por nadie, sino porque no estábamos teniendo una voz. Salíamos bajo la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición, y sentíamos que no había suficiente contenido en el reclamo que se hacía. Había unas líneas generales, pero cuando uno estaba en la calle, eso lo sentíamos totalmente vacío de contenido, y además sentíamos la necesidad de expresar nuestras propias ideas en ese colectivo. Para eso diseñamos este alfabeto que nos permite bajar o subir, como quiera que uno lo vea, esos contenidos a la sociedad. Ok, ¿y lo han logrado? Bueno, creemos que sí. Eso a lo mejor no nos corresponde decirlo a nosotros. Nosotros lo intentamos, pues somos además, como te dije, un grupo de amigos, y nuestras reflexiones son siempre colectivas. Trabajamos en asamblea y tratamos justamente de que esa pluralidad que hay entre nosotros, porque hay gente de todas las edades, de distintas profesiones, de distintas procedencias, de lugares del país, en términos socioeconómicos, etcétera, y entonces creemos que es justamente esa diversidad la que nos puede dar la riqueza para que cada uno de nosotros amplíe su mirada y pueda dar una respuesta a los grandes desafíos que tenemos los venezolanos para salir de esta situación en la que estamos. María Teresa, ustedes además son parte de una organización más amplia, de algo que han llamado Alianza para la Protesta. Alianza para Protesta Pacífica. Ajá, y además también son parte del laboratorio de protesta. Explícanos un poco cómo es, sí, cómo se engrana todo esto. No, bueno, primero quería darte las gracias por el espacio y decirte, bueno, sí, qué es lo que hemos logrado con esa actividad, ¿no? Que le preguntaste a Mariela. Y mire, nosotros hemos logrado crear un sujeto social que reflexiona en voz alta y que hace crítica política a través de un inédito ejercicio de la ciudadanía, abriendo espacio para que todas las personas que se sienten identificadas con la necesaria construcción de una voz colectiva se sienta atraída, acercada y aporte su propia voz, independientemente de su postura política, de su trayectoria como persona. Todos coincidimos en el gran paraguas que es el rescate de la democracia, el rescate de la voz ciudadana. Yo creo que es un gran logro en ese sentido, y ahí te respondo y me conecto con tu pregunta. Entendimos que ese ejercicio ciudadano de Dale Letra no podía estar solo en la calle reflexionando, construyendo una voz de crítica política, sino vimos que en la medida que íbamos sumando más actores y articulando más iniciativas ciudadanas que surgieron del ciclo de protesta, nos hacíamos más fuertes, más solidarios. Nos retaba y nos desafiaba poder democratizarnos y democratizar las relaciones y los espacios donde intervenimos, incluyendo en esa voz colectiva a diferentes grupos, diferentes iniciativas ciudadanas, diferentes voces provenientes inclusive del interior, que se han visto identificados con esta manera inédita, novedosa de ejercer la ciudadanía, que es diciendo en la calle, interpelando al gobierno, convocando a la vez a todos los actores sociales y políticos a articularse para darle frente a esta situación de descalabro, de desmantelamiento de la democracia. En ese sentido, pues consideramos que ha sido un gran avance. También pusimos como un gran logro, había una tensión entre los procesos de democratización y los que nos imponen una sola mirada de las cosas. En eso hemos sido, digamos, abiertos, ejemplo, modelo de diversidad, de inclusión,
precisamente por esta manera de ejercer la ciudadanía, construyendo una voz colectiva en donde todo aquel que quiera expresarse y hacer crítica política y reflexionar sobre lo que está pasando en Venezuela puede unirse a Dale Letra sin identificarse con Dale Letra, simplemente a aportar su iniciativa para precisamente articular todas las voces, talentos y fuerza creativa que tiene la sociedad civil para poder fortalecer ese tejido social tan vapuleado, tan polarizado en ocasiones pasadas y sobre todo dedicado ahora a las tareas de la sobrevivencia, como es lógico, y que necesita fortalecer el reclamo ciudadano. En ese sentido consideramos que es un logro tremendo. Por eso que trabajamos en alianza, en protesta pacífica. En alianza quiere decir que juntos somos más fuertes. Y articulado desde diversas procedencias y posturas políticas y sociales, creo que podemos construir una voz colectiva mucho más fuerte, mucho más clara y mucho más representativa de todas las necesidades María Teresa, populares. ¿qué otras organizaciones están en esa alianza? Bueno, muchas organizaciones, están, por ejemplo, la Asociación Venezolana de la Salud, que tiene una red de redes de médicos, enfermeras, sindicatos de trabajadores en los hospitales, que han entendido que tienen que abogar por el tema gravísimo de las graves condiciones que están el derecho a la salud en Venezuela. Está toda la Alianza en Protesta Pacífica, que nació en el ciclo de protesta, que tiene que ver con las piloneras, billete alzado. El laboratorio es una gran iniciativa donde se reúnen y han nacido una cantidad de actividades inéditas, actividades ciudadanas, estas iniciativas, pero nosotros surgimos aparte del laboratorio. Coincidimos en la misma época y tenemos estrechísimos lazos de colaboración y convivencia, pero nosotros, como decía Mariela muy bien, somos un grupo de amigos que venimos hace más de 2 años viendo el país, pensando el país, hasta que decidimos salir a la calle, coincidimos con el laboratorio y hemos estado intercambiando nuestras experiencias. Mariela, se definen como un grupo de amigos, es la segunda vez que escucho la frase, ¿no? Parece que es importante relevarlo, pero este grupo de amigos se inserta primero en un nivel de activismo, de protesta cívico, social, pero hay intencionalidad de organización política en esta acción o en este conjunto de acciones. Bueno, política entendida como que los ciudadanos tenemos que ejercer la política como la polis, pues, pero no en términos de aspiraciones políticas por tomar el poder. Nosotros somos un movimiento ciudadano y creo que todos nosotros estamos convencidos a lo interno de que no vamos a transformarnos en un movimiento político ni en un partido político, sino que nuestro trabajo está en el activismo social y en la lucha ciudadana, en la construcción de una ciudadanía que dé a luz a una manera de concebir la sociedad mucho más plural, mucho más incluyente de lo que pasa en este momento, y para eso consideramos que hay que construir esa ciudadanía y lo hacemos a través, como decía María Teresa, del modelaje, de cómo pensamos que se dan las relaciones, de democratización de todos los espacios, de todas las relaciones. Y bueno, cuando te decimos que somos un grupo de amigos es porque así nació. Bueno, con respecto a la posición política, sí, nosotros somos como actor social, tenemos una dimensión y una responsabilidad política importantísima, que es interpelar a los diferentes actores políticos y sociales sobre la responsabilidad de lo que está pasando. Y eso, hay una dimensión política de actuación y de intervención y de presencia permanente de la crítica política, de la reflexión y problematizar lo que está pasando. La gente se acostumbra y a veces hasta se resigna a este estado de cosas, a este descalabro de los derechos civiles, tus derechos políticos, tus derechos a la salud, pero no hay que resignarse. Decía Sábato, que es un escritor de allá sureño, que hay una manera de contribuir al cambio y es no resignarse. Y no resignarse significa eso, salir a la calle, protestar, rescatar la democracia y el Estado de Derecho. En ese sentido es una labor política de gran magnitud, no partidista, que esa es la distinción que hay que hacer, ¿no? La acción social siempre tiene dimensiones políticas, significados políticos, porque incide en la opinión pública, porque incide en el espacio público y reordena, resignifica lo que en este caso Dale Letra está resignificando un ejercicio de la ciudadanía que toma, asume su responsabilidad de actor, que dice, interpela, convoca, denuncia
visibiliza las dramáticas condiciones del pueblo venezolano. En ese sentido, una acción política con P mayúscula, pero no partidista, no está afiliada a ningún partido político, entonces tiene la libertad grandísima de relacionarse con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos y dirigentes políticos que entienden en este momento, y por eso les invitamos a nuestras actividades permanentemente, que solo articulados podemos sacar adelante el país, sobre todo con un proyecto de resistencia que implique una transición. Una pregunta antes de que avances en el desarrollo de la idea, porque en el segmento pasado dijeron que ustedes nacen en el fragor de la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática a movilizaciones y a protestas, pero acabas de decir que ustedes no están afiliados ni se inclinan por ninguna organización política. Sería bueno aclarar cómo es eso de que nacen con base en las convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática, pero no son de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso un poco para quienes nos están escuchando. Claro, vamos a aclarar. Nosotros no nacimos en las convocatorias de la Mesa Democrática, nosotros nacimos dentro de esa necesidad popular y de la clase media. Somos profesionales, con mucha gente de organizaciones populares también vinculadas a Dale Letra, que entendimos que solo saliendo y acompañando la protesta ciudadana en ese ciclo de protesta era un deber y un derecho, sobre todo un deber en ese momento histórico, ¿no? de ese ciclo de protesta. La convocatoria la estaba haciendo la MUD, pero podía haberla hecho cualquier partido o cualquier iniciativa de un movimiento político o un liderazgo fuera de lo que entendemos que es la plataforma del partido, igual hubiéramos salido. Y si no, convocábamos nosotros, porque estamos en ese momento, digamos, estos son fenómenos de la indignación por cómo han llevado a Venezuela a una situación límite en sus derechos humanos, políticos y civiles. Y entendimos como ciudadanos que tarde o temprano teníamos que salir organizados, en este caso con Dale Letra, como movimiento ciudadano, y en esos momentos coincidimos, por supuesto, y apoyamos todas las marchas que no eran de la MUD, eran protestas convocadas porque el liderazgo en ese momento era la MUD. Lo salíamos siempre que había alguna convocatoria a defender y rescatar nuestros derechos civiles y políticos. En ese momento convocaba la MUD, hoy en día convocamos nosotros, convocamos en alianza. Si un partido político o un movimiento político convoca al pueblo soberano a expresarnos en las calles, a exigir nuestros derechos, a exigir democracia, pues ahí estaremos también. Es decir, era el liderazgo que había en el momento, que aglutinaba, que cohesionaba el malestar popular, el malestar social, y nosotros decidimos acompañar a todas esas organizaciones y construir una voz única, una voz colectiva que interpelaba a todo lo que estaba pasando. Mariela, pero ya no están esperando que los convoquen. No, y tampoco en el ciclo de protestas. Hace poco, justamente terminando el 2017, hicimos una memoria de nuestra actividad de calle desde el 15 de mayo, que fue cuando salimos por primera vez, y ya en el ciclo de protestas, por lo menos en un 60% de nuestras salidas de calle fueron independientes de las convocatorias de los partidos políticos. ¿Cómo han visto, cómo han encontrado ese tejido social, especialmente en los sectores populares o más depauperados que han generado y son objeto y víctimas, porque no creo que haya otra expresión, son víctimas de la generación de dependencia por parte de las políticas del gobierno de Maduro? ¿Y cómo han logrado, cómo han avanzado en esa reconexión con la posibilidad de la reconstrucción de ese tejido? Hemos visto que la última movilización a la que convocaron este domingo fue en la Plaza Brión de Chacaíto, y aunque mucha gente criticó por redes, bueno, ¿y por qué no se van a Katia? ¿Y por qué no se van? Resulta ser que en la Plaza Brión de Chacaíto había muchos voceros de muchos sectores y muchas comunidades populares, pero la otra verdad es cuando Dale Letra va a estar en la Plaza Katia con el riesgo de los colectivos dentro de Plaza Katia. Bueno, hay varias cosas que responder. Para la primera parte, el daño más profundo que se le ha hecho a este país es el daño a la convivencia. Cuando se inició el proceso revolucionario bolivariano, se inició partiendo el país en dos, políticamente y socialmente. Eso tiene repercusiones sociales. Es decir, dividieron al pueblo entre los que estaban a favor de la revolución y los que estaban en contra.
que empezaron a llamarlos contrarrevolucionarios, opositores, reaccionarios, todas estas cosas que hemos sufrido y padecido todos estos años. Esto, sin duda alguna, ya con la crisis profunda, económica, social, fue fragmentando ese tejido, fragmentándolo en la convivencia, primero quebrando la convivencia y luego los esfuerzos para articular en las iniciativas ciudadanas en cada comunidad ha sido cada vez más difícil porque entra la crisis económica y la gente se está dedicando, como sabemos, a las lógicas de la sobrevivencia. Y no tiene mucho tiempo para pensarse políticamente, para pensarse como ciudadano. Eso yo considero que es lo más grave que está ocurriendo en el tejido social. Esa fragmentación, esa atomización y ese ciudadano dedicado a buscar medicina, a buscar el CLAP, a buscar, ahora discriminado si no tiene o tiene el carnet de la patria. Se sabe como un ciudadano de segunda, viviendo una vida muy precaria y bajo las lógicas de sobrevivencia y la violencia social y política. Entonces, el desafío de un grupo como Dale Letra, como movimiento ciudadano, es precisamente rescatar a la gente de su conciencia ciudadana, en su sentido de que no vale una ciudadanía, un venezolano dedicado solo a la tarea de sobrevivir, a sobrevivir. Tiene que protegerse de la crisis, por supuesto, pero nunca saldrá de ahí si no se organiza para darle frente a todo aquello que atenta contra su vida. Y la vida no solamente significa, por supuesto, la salud y la alimentación, que son fundamentales, sino una vida en democracia, es decir, tratar de alcanzar una vida plena. Y en ese sentido tenemos todo negado para vivir una vida plena. Cuando el presidente Chávez hablaba del buen vivir, la construcción de la felicidad suprema, se refería a ese anhelo de una sociedad pues, donde todos quepamos y donde precisamente la democracia participativa construyera una ciudadanía, un país de inclusión. Y eso no ha sucedido. El discurso iba por un lado y la acción por otro. Y la acción por otra. Y lo que se ha impuesto es la lógica del pueblo soldado, que implica más dependencia y sumisión a una lógica de yo mando, tú obedeces. Eso no puede ser. El proyecto cívico-militar no puede ser más militar que cívico. Nuestra Constitución Nacional supedita el poder militar al poder civil. Y estamos viendo todo lo contrario. Una democracia no se puede construir como si se comandara un campamento. Es la razón de la civilidad, como hablamos el otro día, que no es otra cosa que la voz del ciudadano, lo que tiene que prevalecer para la conducción del país y su destino. No la visión militarista. ¿Por qué? Los militares tienen una función fundamental, importantísima, pero supeditado al poder civil. Eso es lo que no sabe la ciudadanía. Pero se ha impuesto la ideología del pueblo soldado que obedece esta lógica de yo mando y tú obedeces, y donde hay muy poco espacio para disentir, criticar y pensar. Pero, no pero María Teresa, vamos a unas elecciones presidenciales, tú sí te quedas. Claro, chico, ¿qué te parece? No vamos, están las condiciones dadas para unas elecciones presidenciales. Bueno, mira, primero voy a contestar lo que dijiste antes, cuándo Dale Letra va a estar en Catia, etcétera. Dale Letra ha estado en el Valle, en Petare, en San Blas, en Caricuao, en Montalbán, etcétera. Nosotros estamos permanentemente además trabajando con líderes comunitarios de sectores populares. Son nuestra prioridad el intercambio con ellos, justamente porque eso nos hace más plurales, más diversos, nos da insumos que no tenemos como capital propio, pues, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Uno puede saberlo, teorizarlo, pero es muy diferente escuchar los testimonios y vivir cómo es la vida de la gente. Así que nuestro trabajo está permanentemente ligado a eso y hemos estado en esos sectores. Y con las elecciones, bueno, yo no creo que estos son unas elecciones, esto puede ser que sea un proceso de votación, un proceso electoral. Lo llama simulacro. Puede ser, porque no hay ninguna garantía para el pueblo, para el ciudadano, no hay condiciones para esta elección, y creo que justamente la lucha ciudadana tiene que ser esa, la de que nosotros debemos unirnos y entender que todas, como decíamos el domingo en la acción, el país está en la calle. La gente dice, no, el país está desmovilizado, no, el país está en la calle. En cada rincón de Venezuela hay un venezolano que protesta.
Hay venezolanos que protestan por el hambre, voces que claman por medicinas, por la violencia, por la represión, y todas esas voces tenemos una única causa, que es el bienestar, y para tener bienestar es necesario vivir en democracia. Pero Mariela, ese que protesta por la caja del CLAP y ese que protesta por Maduro vete ya, ¿se conectan? ¿En dónde están conectados? ¿Hay una conexión en este momento o hay que trabajar en esa conexión para que realmente sea una sola voz la de la protesta? Bueno, hay que trabajar, claro, en articular, en organizar y en darle un sentido de unión a la lucha. Pero yo creo que tanto el que protesta por una caja de CLAP como los que pedimos que haya cambio político, creemos en una sociedad plural, democrática, porque estamos convencidos que sin esa condición de democracia es imposible que haya bienestar. Y lo conecta el hambre, el hambre de alimentos, de salud, el hambre de justicia y de libertad. Esa hambre son las ansias, las aspiraciones por un país para todos. Y en eso nos conectamos todos. Por eso estamos convocando a todos los actores sociales y políticos a entender cuál es nuestra responsabilidad en este momento para conducir el país hacia un proceso pacífico, ojalá, es lo que más aspiramos, es lo que más deseamos, de transición para un cambio de grupo político que abra el país hacia el siglo XXI. Todavía estamos estancados en el militarismo. Próximas actividades, ¿tienen algo planificado? ¿Se puede anunciar algo o se puede anticipar por lo menos en qué andan las diversas organizaciones? Bueno, en este trabajo de articulación, de trabajo mancomunado, ahora a las 12 del día vamos a estar con la Red Naranja apoyando una acción, porque hoy es la sesión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Linda Loaiza, del caso de Linda Loaiza. Mañana vamos a estar aquí en la Plaza de la Moneda con la Alianza Venezolana por la Salud, y el jueves vamos a estar en la Plaza Sadel de las Mercedes acompañando a Codevida, exigiendo que se abra la posibilidad de recibir la carga para todos estos enfermos que están padeciendo con riesgo de muerte. Este fin de semana fallecieron 2 personas por falta de diálisis. Y en su protesta del sábado en Barquisimeto le echaron unos tiros. Y también le decía, así es. Entonces estamos en actividad permanente. La semana siguiente vamos a comenzar nuestros ciclos de foros en la Plaza Brión de Chacaíto, y estaremos anunciando cuáles serán los temas y los ponentes que trataremos. Forma de contactar, las redes, números. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook con @dale_letra, y nuestro correo es daleletra.info@gmail.com. ¿Es posible que salgamos entonces de esta crisis? Toda crisis implica un cambio. No hay crisis sin cambio. Y esto es una crisis profunda, por lo tanto el cambio será profundo, pero tenemos que trabajar. Bueno, muchísimas gracias a María Teresa Urrieta y a Mariela Ramírez de Dale Letra por compartir con nosotros el día de hoy en su programa Punto de Corte Radio. Será entonces hasta el próximo martes a la misma hora, de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo del tamaño de la patria.